Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Sociales. En esta ocasión, por los cortes de energía eléctrica, se está desarrollando una clase asincrónica en función de que, obviamente, los cortes, de acuerdo a los horarios, no me permiten impartir las clases normalmente como se lo venía desarrollando. Con presencia de los alumnos a través de la interconexión del sitio de Zoom, del aula de Zoom, pero obviamente es importante tenerles a ustedes al día en relación al desarrollo de las actividades que se viene desarrollando semana tras semana, para que ustedes tengan toda la información pertinente y puedan cumplir con todas sus actividades. En este sentido, vamos a iniciar, estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos ya iniciando la unidad número 2. Estamos iniciando, en este caso vamos a ver todo el contenido que tenemos para esta primera semana de la unidad número 2. Iniciamos con la presentación del formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad 2 y con el tema central, innovaciones científicas y tecnológicas del siglo XX. Y vamos a ver el subtema número 1, justamente el siglo XX. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, enlista 10 inventos importantes del siglo XX. Tienen ustedes cualquier cantidad de inventos. Obviamente el siglo XX es considerado como prácticamente la era del ordenador, una de las características fundamentales de este siglo. Y a partir de eso, a la electrónica, la electricidad, se han desarrollado una serie de inventos que han mejorado hasta la actualidad nuestra calidad de vida y ha facilitado muchas actividades. La siguiente actividad dice, menciona 5 cambios importantes que ha logrado el Internet, indispensable. Por ejemplo, uno de ellos es lo que estamos haciendo ahorita, mejorando la calidad de vida a través de la educación, es lo que estamos haciendo a través del Internet. Y por último, en la hoja de trabajo dibuja 5 electrodomésticos inventados durante el siglo XX. Esas son las actividades que ustedes pueden desarrollar, que obviamente están planificadas para la presente semana en función de su tarea. Ya una vez más les recuerdo que todas las actividades son desarrolladas 100% a mano, tienen que ser escritas. Para ello ustedes tienen que aplicar la rotulación de la hoja en la parte superior, donde ustedes van a desarrollar su tarea, cumpliendo con el esquema que se les proporciona. Ahí tienen que cumplir con toda la información que se les da. Y una vez que esto lo han hecho en la parte superior de su hojita, inmediatamente a continuación desarrollan su tarea. Es todo lo que tienen que hacer. Tienen que, en función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. En este sentido, estamos iniciando ya, dando por inicio la unidad número 2 con el tema el siglo XX, correspondientes a la semana 1 de fecha 30 de septiembre del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 30 de septiembre, la fecha límite de entregas del 31 de diciembre, de octubre, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 11 de noviembre. Entonces tenemos ya fechas determinadas para la entrega de esta nueva actividad dentro de esta nueva unidad que tenemos ya iniciada a partir del 30 del mes de septiembre. Tienen ustedes toda la información pertinente en cuanto al desarrollo de la presente actividad se refiere. Tienen toda la información necesaria. Una vez que se les ha facilitado la información, los requerimientos, las instrucciones para el desarrollo de su tarea, vamos a iniciar de forma inmediata con el tema central que se refiere, obviamente, a las innovaciones científicas y tecnológicas del siglo XX. Iniciamos, vamos a ver, y obviamente el siglo XX es uno de los, como les había dicho, uno de los siglos más interesantes en cuanto al desarrollo de la ciencia y la tecnología. En el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen los primeros aviones, la electricidad llega a las ciudades y a las fábricas, nace la electrónica que propicia el nacimiento de los primeros ordenadores personales. Hacia el año de 1990 nace y se desarrolla la tecnología nuclear.
La medicina experimenta grandes avances que prolongan la calidad de vida y la edad del ser humano. Nace y se desarrolla la tecnología espacial que coloca satélites artificiales en órbita durante los años 1957. El hombre llega a la Luna en el año 1969 y se lanzan sondas interplanetarias. Se desarrollan las grandes redes de comunicación telefónica fijas y también móviles. Aparece el Internet hasta el año 1967 y el correo electrónico hasta el año 1971 con la famosa red que se denomina World Wide Web. En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CDs, los DVDs, el cine, los microprocesadores que dan origen a las computadoras, los ordenadores personales y los electrodomésticos que han mejorado la calidad de vida y también han simplificado una serie de actividades que antes se lo hacía manualmente. En este sentido, vamos a hablar en la primera etapa sobre esta gran malla de comunicación que se ha convertido hasta la actualidad, como es el Internet. No podría fallar, aunque el alcance del Internet entre la población fue limitado en los años 90, ya anticipó lo que se estaba por venir. Por otra parte, en los círculos de investigadores podrían valorar las capacidades comunicativas de esta red, que pronto se expandirían explosivamente. Ustedes verán, hoy estamos interconectados. Globalmente tenemos toda la información pertinente en cuanto al desarrollo del Internet. El Internet ha permitido sistematizar una serie de procesos que antes obviamente se los desarrollaba manualmente. Dentro de los avances y especialmente de la medicina, podemos mencionar, por ejemplo, la invención del escáner. Antes de la invención del escáner, se tenía obviamente que ir a una persona necesariamente intervenirle a través de un bisturí, abrir para ver cuál era el problema en el cual obviamente tenía algún tipo de lesión, alguna cosa. Con el aparecimiento, con la invención del escáner, prácticamente esto quedó en el pasado. Y simplemente se determinó lo que nosotros conocemos en la actualidad como los rayos X, como las radiografías, los cuales permitían ver a través de los tejidos cuál era el daño o la dificultad que tenía el paciente. En este sentido, la aplicación médica de los escáneres han permitido tratar infinidad de problemas de salud que de otra manera o de otra forma hubiera sido imposible. La capacidad de ver más allá de la piel, los huesos, los vasos sanguíneos, ha supuesto un avance impresionante para la medicina. Eso fue uno de los inventos más preponderantes en cuanto al desarrollo mismo de las actividades aplicadas a la salud. Las autopistas, obviamente, fueron muy necesarias. De nada hubiese servido la invención del automóvil si no hubiese habido, si no se hubiesen creado, si no se hubiesen inventado todas estas arterias viales que permiten interconectar a los pueblos, las ciudades entre sí. El automóvil no hubiese tenido por dónde circular. Por ende, si decimos que el automóvil era uno de los desarrollos más importantes de la época, lo cierto es que su utilidad hubiese descendido bastante si no existieran las autopistas. ¿Qué son las autopistas? Arterias de varios carriles que conectan los puntos más importantes de un país y que soportan un tránsito constante de vehículos. Esas son las autopistas, las carreteras que nosotros no comúnmente les llamamos. Otro de los inventos preponderantes y especialmente aplicado hacia las damitas, hacia el hogar, es justamente los electrodomésticos. El ahorro de tiempo y de esfuerzo en la tarea del hogar ha sido inmenso gracias a los electrodomésticos. Estos aparatos a los que ya estamos acostumbrados lavan nuestra ropa por nosotros, lavan también la vajilla, permiten cocinar o calentar los alimentos. En esta categoría también están incluidos dispositivos como la tostadora o también la batidora, que son indispensables para desarrollar ciertas actividades, obviamente aplicadas a la cocina. Y uno de los inventos más preponderantes que ha tenido este proceso de desarrollo de la ciencia y la tecnología es justamente esto, el desarrollo de las naves espaciales, de las potencias mundiales, obviamente en pos de buscar el control de la tecnología, estar siempre a la vanguardia, estar a la punta de todo en cuanto al desarrollo de la tecnología, se dedicaron a la elaboración, a la invención, al diseño y fabricación de naves espaciales.
El 4 de octubre de 1957, en una llanura de Kazajistán, la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite, denominado el Sputnik. En las décadas siguientes, alrededor de nuestro planeta se pondrían en órbita un buen número de satélites básicos para todo tipo de comunicaciones, mientras que las naves espaciales continúan sirviendo a la ciencia en cuanto a la investigación de nuevos sectores, de nuevos espacios, obviamente otros planetas, en función también de investigar qué es lo que nos depara nuestro espacio. Esto en cuanto a uno de los inventos que se han desarrollado durante esta época, pero vamos a ver algunos más, vamos a ir desarrollando, viendo algunas actividades más y para ello vamos a iniciar justamente viendo qué otros inventos se han desarrollado. ¿Qué inventos destaca como los más llamativos e interesantes durante el siglo XX? Vamos a ver cuáles son uno de los más determinantes. Cada uno de estos inventos impulsó cambios que fueron mucho más allá de sus aplicaciones iniciales. Han remodelado economías, provocado cambios culturales y alterado la trayectoria de la política global. Los efectos dominó de estos inventos continúan influyendo en nuestra vida diaria y probablemente lo seguirán haciendo durante la generación venidera. Aquí vamos a ver una serie de inventos que se han desarrollado. Esta ha sido la elección, por ejemplo, aquí se aplica ya lo que nosotros tenemos en la actualidad como un proceso moderno, es la inteligencia artificial. Y vamos a ver la invención del aeroplano. La invención del aeroplano data del año 1903. Inventores, en este caso Orville Wilbur Wright, dentro de los hermanos Wright, obviamente son quienes se impulsaron por primera vez utilizando alas. Los hermanos Wright lograron el primer vuelo en un aeroplano propulsado, sostenido y controlado en el año 1903. Este invento revolucionó los viajes, reduciendo el tamaño del mundo y haciendo posible el transporte de mercancía y personas en relación a largas distancias. Marcó el comienzo de la era de la aviación que tendría un profundo impacto en la guerra, el comercio y las relaciones internacionales. Y es que el avión convirtió los vastos cielos en autopistas, permitiendo la conectividad global. Respecto a su impacto social, cultural, el invento del avión fomentó una mentalidad global, permitiendo experimentar tierras y culturas distantes de una forma más directa y específica, de una forma más determinante en cuanto a la aplicación en el transporte. El aeroplano, los aviones en la actualidad han reducido notablemente las distancias entre un continente y otro. Otro de los inventos más preponderantes que podemos mencionar aplicado a la medicina es la penicilina, descubierta en el año de 1928 por el inventor Alexander Fleming. Quizás ningún avance médico haya salvado tantas vidas como el descubrimiento de la penicilina. Fue un descubrimiento fortuito, pero provocó una revolución en relación a la medicina. Permitió a los médicos tratar infecciones bacterianas como nunca antes se había podido, lo que condujo afortunadamente a caídas dramáticas de las tasas de mortalidad por enfermedades como la tuberculosis, la sífilis y la neumonía que se llevaban cada día muchas vidas en aquella época. La penicilina es probablemente el invento más destacado del siglo XX por su impacto social y por el beneficio social que este contrajo, especialmente al reducir considerablemente el índice de mortalidad a causa de diversas enfermedades, a causa de diferentes bacterias. Otro de los inventos preponderantes que podemos mencionar y vamos a ver a continuación es la televisión electrónica. La televisión electrónica fue inventada en el año de 1927 y fue descubierta o inventada por Philo Farnsworth. El inventor estadounidense Philo Taylor Farnsworth creó la primera televisión totalmente electrónica y su innovación llevó imágenes en movimiento a los salones y dormitorios de ciudadanos de todo el mundo. La televisión se convirtió en una fuente primaria de entretenimiento y de noticias, influyendo profundamente en la opinión pública y la cultural.
al día de hoy sigue siendo uno de los grandes placeres de ocio de la humanidad. ¿Quién no nos gusta mirar la televisión? A todos, todos estamos. Y ahora incluso con las televisiones, las Smart TVs, las de televisiones inteligentes, ustedes podrán observar que obviamente hoy en día se lo ve con más frecuencia, obviamente porque también se les puede interconectar señal de Internet. Otro de los inventos más preponderantes durante el siglo XX que podemos mencionar es el reactor nuclear, inventado en el año de 1942, inventado por Enrico Fermi. Las figuras claves de este enorme proyecto son Enrico Fermi y Leo Szilard. El primer reactor nuclear, Chicago Pell 1, la pila CP1 de grafito y uranio, fue creado bajo el liderazgo de ambos en el año de 1942 como parte del proyecto Manhattan. Esta invención condujo al desarrollo de la energía nuclear, proporcionando una nueva fuente de energía y también acceso a las armas nucleares, combinando la dinámica de las reacciones internacionales de la guerra, en la que se inventó y dejó una huella imborrable. Por ejemplo, al finales de la Segunda Guerra Mundial, la detonación de las dos bombas nucleares en Hiroshima y en Nagasaki, que pondrían fin a la Segunda Guerra Mundial, pero con un sabor amargo porque se perdieron demasiadas vidas humanas al utilizar este tipo de reactores nucleares y obviamente que cobraron muchas vidas y que nuestro planeta fue contaminado hasta nuestros días. Por eso es que existe una serie de enfermedades producidas justamente por la radiación que dejaron huella este tipo de armamento nuclear. Otro de los inventos bastante preponderantes de este siglo es el ordenador personal, inventado en la década de 1970. Figura clave varias, incluidas Steve Wozniak, Steve Jobs y Bill Gates. El ordenador personal, personal computer, democratizó el acceso a la potencia informática, pasándola de grandes conglomerados dentro de enormes habitáculos, llevándola a hogares y empresas y dando lugar a la era de la información. Ejemplo como podemos mencionar, por ejemplo, la Apple II, la IBM PC, abrieron nuevas posibilidades para el trabajo, la educación y el entretenimiento, transformando sustancialmente el funcionamiento de la sociedad a través de la informática, a través de los ordenadores. Cosas que se hacían antes mecánicas y obviamente que se los hacía por separado, se aunaron en un solo aparato, en un solo aparato electrónico. Eso quiere decir en la computadora, porque prácticamente la computadora es un cúmulo de varios artículos que antes de 1990 lo teníamos por separado. Por ejemplo, la máquina de escribir, la calculadora, tenemos también la cámara de fotos, la videograbadora, todos se unieron en una sola para estructurar lo que eran los ordenadores personales o las computadoras. Hoy con un solo dispositivo nosotros podemos transcribir texto, podemos desarrollar actividades de cálculo, podemos tomar fotos, podemos tomar video en un solo aparato. Antes se lo hacía por separado y obviamente esto era bastante molestoso porque e incómodo, porque si ustedes deseaban tomar, qué sé yo, hacer varias actividades como las que se mencionó anteriormente, tendrían que llevar consigo unos cuatro, unos cinco aparatos, pero con la computadora, con la invención del ordenador, prácticamente se simplificó todos estos procesos. Y por ende, el computador fue necesario la incorporación al computador del Internet. Inventado en la década de 1960 a 1980, figura clave de este proceso fue Vinton Cerf y Robert Hack. Y Internet es un sistema tecnológico complejo que comenzó en la década de 1960 en ARPANET, la creación del protocolo TCP/IP en la década de 1980 por Vinton Cerf y Robert G. Kahn, y permitió que diferentes redes informáticas se comunicaran formando la Internet moderna. Su impacto en la sociedad es inconmensurable y afecta a todos los aspectos de la vida diaria. Podría decirse que el Internet ha sido el mayor catalizador del cambio global durante el siglo XX.
socialmente ha generado nuevas subculturas, comunidades e incluso economías, alternando fundamentalmente la interacción humana. Por ejemplo, dentro de esta categoría, por ejemplo, lo que acabamos de pasar a un par de años atrás, lo que es el COVID-19, la pandemia, donde prácticamente estuvimos encerrados en casa. A partir del Internet nosotros pudimos desarrollar una serie de actividades comerciales, actividades económicas, que obviamente mejoró nuestra calidad de vida justamente por la grave situación y la crisis económica que atravesamos por este problema em, eh, del COVID-19, de esta pandemia que nos afectó. Entonces, el Internet es muy necesario hoy en día. Por ejemplo, nosotros estamos educándonos utilizando el Internet, utilizando un ordenador, un computador de escritorio, una laptop, una tablet o un teléfono inteligente, y todos estos obviamente pertenecen, prácticamente son legados de toda esta evolución que se dio del siglo XX, la evolución tecnológica que se dio el siglo XX y también la incorporación del Internet a todos estos procesos de comunicación. Otro de los inventos más preponderantes que obviamente trataría de regular las tasas demográficas en cuanto a la población es la píldora anticonceptiva inventada en el año de 1960. Figura clave, Georgie Pincus y John Brock con financiación de Catherine McCormick. La píldora anticonceptiva aprobada en los años 60 dio a las mujeres un control sin precedentes sobre su salud reproductiva. Su disponibilidad ha tenido un profundo impacto en la sociedad, a fin obviamente de tratar de regular, de establecer, de limitar las tasas de natalidad. Otro de los eventos más preponderantes que tenemos en el siglo XX es la invención del teléfono móvil, inventado hasta el año de 1973. Eso quiere decir que no es muy viejo la evolución del teléfono móvil. Quien lo inventó fue un Martin Cooper, el investigador y ejecutivo de Motorola. Martin Cooper hizo la primera llamada por teléfonos móviles, un teléfono móvil en el año de 1973, con un móvil conocido como Dyna TAC 8000X a Joel Angel, su mayor contrincante tecnológico. Desde entonces, los móviles han evolucionado hasta convertirse en lo que hoy conocemos los smartphones, dispositivos que han remodelado la comunicación, al acceso de la información y a la información o a la informática personal. A través de nuestro teléfono personal, nosotros podemos hacer una infinidad de actividades, obviamente dependiendo la capacidad que tenga nuestro teléfono móvil en este caso. Uno de los inventos más preponderantes del siglo también es la invención del cohete en el año de 1964. La figura clave de esta invención es Robert Goddard y Warner von Braun y otros científicos. El desarrollo de la tecnología del cohete hizo posible la exploración espacial que culminó con los alunizajes del Apolo. Gracias al desarrollo de los cohetes, hoy la humanidad se está preparando para allanar el camino a convertirse en una especie interplanetaria. Eso quiere decir que viaje y se posicione en otros planetas. Otro de los inventos más preponderantes y que obviamente ha sido muy fundamental luego de la brújula, pese a que todavía el GPS es, no es preciso como la brújula, pero obviamente dentro del punto de la tecnología es uno de los avances más preponderantes. El GPS fue inventado en el año de 1978, es el sistema de posicionamiento global. Permite a los usuarios de determinar su ubicación exacta en cualquier lugar de nuestro planeta Tierra, desarrollado por el ejército estadounidense, entre ellos por el físico estadounidense Roger Hayton. El GPS tiene aplicaciones en cartografía, transporte y logística y se ha convertido en una herramienta esencial para cualquier persona o identidad o en este caso empresa que necesite estar ubicado y obviamente correctamente determinado en un sitio global, que necesite saber la ubicación, qué sé yo, de su flota naviera, de su flota de vehículos y otras características más. Les permite estar también interconectados, les permite estar 100% ubicados
adecuados a fin de no extraviarse en determinadas direcciones. Y obviamente eso lo hace que en relación a la aplicación de courier, eso es de correos, obviamente, sean más efectivos las entregas en tiempos casi reales, en tiempos determinantes en los cuales obviamente se tiene que cumplir cada una de las entregas. Hemos visto 10 de los inventos más preponderantes que han existido durante el siglo XX. Unos son aplicados a la ciencia, a la tecnología, otros son aplicados a la medicina, pero cada uno de ellos han permitido el revaloramiento de todas las estructuras sociales. Y dentro de la medicina ha permitido mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos a fin de que, obviamente, reducir, por ejemplo, la tasa de mortalidad en cuanto a determinadas enfermedades. Por ejemplo, hemos visto la penicilina, que obviamente fue uno de los inventos, obviamente, que permitió salvar muchas vidas. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de este proceso educativo. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes dentro de esta actividad. eh, Estamos realizando una clase asíncrona, por la cual obviamente ustedes saben de la dificultad, del problema por el cual estamos atravesando, y nos permite reflexionar que tener el mejor teléfono, tener la mejor computadora, tener el mejor televisor no es suficiente, porque si en algún momento no existe o por alguna situación algo pasa con el fluido eléctrico, prácticamente se transformarían en objetos obsoletos que no sirven para absolutamente nada. Así es que igual tenemos que seguir apuntando hacia nuevos inventos, hacia nuevos modelos de energía sustentable que puedan obviamente continuar abasteciéndonos de electricidad sin la necesidad de afectar nuestro medio ambiente. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Les invito a estar pendientes a cualquier cambio que se pueda dar en función de la plataforma virtual, de su aula virtual, revisar periódicamente a fin de que se les estará subiendo las explicaciones pertinentes de la clase de forma oportuna para que ustedes puedan desarrollar todas sus actividades y no tengan ningún inconveniente al momento de presentarlas. Señores y señores, me despido de todos ustedes. Una excelente tarde. Nos vemos en la próxima clase.